justa una celebración del Día de Libertad de Expresión si no tenemos claro cuáles son los problemas, los vicios que todavía tenemos en México en torno a ese derecho fundamental, a esa libertad fundamental como es la libertad de expresión, que no existe la libertad de expresión en México. Y para ser más contundentes, no existe la libertad de expresión en el Distrito Federal. Voy a dar la bienvenida al compañero y amigo licenciado Gabriel Soto Climent. Él es director de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenido. La Organización Internacional de Reporteros Sin Fronteras reportó que el 2012 fue el año más mortífero para los periodistas desde la primera publicación de su balance anual en 1995. Es decir, desde 1994, el año pasado, ha sido el más mortífero para los compañeros periodistas. El año pasado, 88 periodistas fueron asesinados en el mundo, lo que representó un aumento del 33% comparado al 2011. 879 periodistas fueron detenidos o interpelados. 1993 periodistas fueron agredidos o amenazados. 38 periodistas fueron secuestrados. 73 periodistas huyeron de su país. Eso pasó en el mundo. ¿Qué pasó en México? En México, 6 colaboradores de los medios de comunicación fueron asesinados. 47 net ciudadanos, es decir, los que se expresan a través de las redes, y periodistas ciudadanos fueron asesinados. Y 144 blogueros, los que tienen un blog en internet, fueron detenidos. En 2012, México se colocó en el cuarto lugar de los países más mortíferos para periodistas. El cuarto lugar, con 6 muertos. El primer lugar lo ocupó Siria, el segundo Somalia, el tercero Pakistán, el cuarto México. En abril de este año, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dio a conocer que en este primer cuatrimestre se han registrado 17 asesinatos a periodistas, 7 de ellos en Siria, 4 en Pakistán, 3 en Brasil, 2 en Somalia, 1 en Turquía, de acuerdo con datos del Comité de Protección de los Periodistas. Este año, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer la clasificación de prensa mundial 2013, la cual evalúa la libertad de informar a cerca de 179 países, que refleja el grado de libertad del que gozan los periodistas. El primer país es el país donde hay mayor libertad, y el último país es donde hay menos libertad de expresión. Los medios de comunicación y los ciudadanos de cada país, así como las medidas establecidas por los estados para respetar y hacer respetar esta libertad. México ocupa una posición de 153 de 179 países. Este es el ranking que tenemos, que es muy lamentable, es un lugar negro para esta nación que aspira a tener mayor grado de libertad. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró en el 2012 alrededor de 200 agresiones en contra de la libertad de expresión. En lo que lleva de 2013, la Relatoría ha registrado 151 agresiones a la libertad de expresión. De estas, tan solo 62 se realizaron en el mes de mayo de 2013, mes de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En comparación con el año pasado, dice la Comisión del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos, a menos de la mitad de 2013, solo faltan 50 agresiones para igualar el número de agresiones del año pasado. Es decir, si llevamos esa tendencia, vamos a romper récord en el Distrito Federal. Los estados en donde mayor número de agresiones se han cometido en 2013 son Oaxaca con 30, Distrito Federal con 15, Veracruz con 10 y Guerrero con 9.
Sigo preocupado y estoy preocupado y hay que ocuparse ahora porque muchos de los autores de asesinatos contra periodistas escapan a cualquier tipo de castigo. Hay impunidad. Delito que no se persigue se repite. La impunidad es el cáncer de la sociedad actual. Cuando quitemos la impunidad, vamos a lograr un avance sustancial en la lucha contra el delito. Los periodistas, al dar a conocer acerca de una mala gestión, se enfrentan a gobiernos, corporaciones, grupos criminales, milicias y otros que quieren reprimir y censurar sus investigaciones. La violencia y la represión de la libertad de prensa se ha extendido más allá de los medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, hasta los medios sociales, los blogs y el periodismo ciudadano. Las amenazas no solo son físicas, los ciberataques y las maniobras legislativas fueron también entre las herramientas de coacción. No podemos hablar ni comentar del Día de Libertad de Expresión por el miedo que producen los atentados contra periodistas, como una de las principales causas de la autocensura del ejercicio informativo. Muchas veces se piensa que solamente la protección policíaca cuando hay alguna denuncia es suficiente. Y esto solamente es un paliativo, es un mejoral al problema fundamental. No podemos pensar que cuando se ponen policías a cuidar a algún periodista, a algún reportero, se está cumpliendo cabalmente una función del Estado mexicano. Es la prevención lo que tenemos que hacer y para ello tenemos que tener investigación. No es posible que existan 4 o 5 años de custodia, de protección a un periodista y no se investigue a quien haya amenazado, no se investigue la fuente fundamental de la inseguridad, que es el criminal que está suelto, porque entonces habrá impunidad. Ya se dio la amenaza, ya se dio el temor, están los policías cuidando al periodista, pero el delito ya se dio y la impunidad se mantiene. De tal manera que tenemos que tener un fondo, tenemos que tener recursos suficientes para que el Estado investigue hasta sus últimas consecuencias las amenazas y las persiga y las castigue. Mientras esto no ocurra, no habrá seguridad, no habrá libertad de expresión. Voy a presentar en el próximo periodo ordinario de sesiones, acompañado, asesorado, impulsado también por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal y por organizaciones civiles, por organizaciones incluso también de periodistas, una iniciativa de ley que tiene que ver con un proyecto de decreto en el que se reformarán y derogarán diversos postulados del Código Penal y del Código de Procesos Penales del Distrito Federal, a la Ley del Secreto Profesional para el Periodista del Distrito Federal, al Código Civil y a la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, ambos del Distrito Federal. Estos elementos jurídicos protegen ciertamente al periodista, pero la definición de periodista queda corta. Estamos dejando sin protección a los ciberperiodistas, estamos dejando sin protección a los que opinan periodísticamente, a los que expresan con libertad sus puntos de vista y que luego son reprimidos brutalmente. Tenemos un retroceso en muchos estados de la República y tenemos la intención también de retrocesos en esto federal en lo que respecta a la injuria y la difamación. Todavía hay aquellos que viven del pasado que están buscando revivir estos delitos donde ya se han abrogado o derogado. Todavía pretenden que la injuria y la difamación regresen para castigar al que libremente se expresa. La injuria y la difamación deben de ser acotados de una manera tajante para que podamos tener la libertad de periodismo, la libertad de expresión. Por tal motivo, habré, como les decía a ustedes, de presentar estas iniciativas que reforman diversos normativas que nos van a llevar a tener quizá mayor libertad de expresión, porque estamos dejando fuera a los que hemos comentado aquí, a los blogueros,
a los cibernáutas, a los que opinan desde el punto de vista periodístico, pero que al no tener una profesión como periodista no se amparan a través de la ley. Entonces, sí es ampliar el concepto de periodismo, ampliar también el concepto de opinión, ampliar la posibilidad de que se le proteja a estas personas, que son cada vez muchísimas más las que están persiguiendo. Estamos hablando también de un fondo de recursos concretos, recursos económicos, que permitan la protección tanto de medios como de periodistas. Tenemos que invertir como sociedad en darles protección a los medios, que en cada uno de los lugares donde se genera la noticia, por ejemplo, exista el suficiente número de cámaras en las entradas y salidas de los edificios, para que sean lugares que protejan a la sociedad, porque de esta manera vamos a ampliar la posibilidad de tener la libertad de expresión. Todavía la difamación, decía, es un concepto que se debate en el país. La difamación es uno de los temas más recurrentes para atacar la libertad de expresión. Si bien es cierto, los jueces ya casi en todo México están fallando a favor del periodista, imagínense ustedes someterlo a una jurisdicción, someter al periodista a que vaya con su abogado, a los gastos y las molestias que ocasiona meterlos a un juicio, porque si un juicio se descuida, es un juicio que se pierde, porque si no hay pruebas, si no se contesta la demanda a tiempo y forma, si no se cumplen los plazos fatales, entonces tenemos una sentencia en contra de un compañero periodista, y esto implicaría pues un daño también a la libertad de expresión. Entonces todo esto es lo que estamos tratando de resolver con este tipo de iniciativas. 10 ciudades más peligrosas del mundo, 5 están en México. No aparece el Distrito Federal, por fortuna. El Distrito Federal no aparece dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, no aparece, pero sí aparecen 5 ciudades de la República Mexicana de las 10 más peligrosas del mundo. Esos son los datos de la ONU. Esto es alarmante. Y es muy preocupante porque la primera función del Estado mexicano y de cualquier Estado es la seguridad. Cuando no se controla desde el punto de vista del Leviatán, que el Estado pueda dar seguridad a sus ciudadanos, que el Estado pueda garantizar la seguridad, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la seguridad del patrimonio, la seguridad de las personas, entonces estamos llegando a un fracaso del Estado. Entonces, por eso es muy importante, no es un tema menor, es el tema fundamental. Después de la alimentación, después de la vivienda, el techo, la seguridad es de la tríada fundamental para la convivencia pacífica. Es por esto que nosotros, al celebrar este día, es momento de una celebración y una profunda reflexión para poder seguir avanzando en este tipo de libertades.